Bienvenidos. Vamos a trabajar lo que corresponde a ecuaciones e inecuaciones. Y inicialmente en este video nosotros nos vamos a dedicar a trabajar con el texto del estudiante de séptimo básico, en el cual vamos a realizar algunas actividades que nos van a permitir introducir el concepto de ecuaciones. Es muy importante que las ecuaciones se trabajen correctamente y vamos aprendiendo de a poco los procesos, los procedimientos, los algoritmos, las propiedades que están involucradas en su resolución, puesto que nos van a acompañar siempre y que no solamente se trabajan en álgebra, sino que de forma transversal van a ir apareciendo en otras materias de la asignatura. Por lo mismo, nos vamos a dedicar el tiempo necesario para aprenderlas como corresponde. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros hemos resuelto ecuaciones desde muy pequeños. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, porque la diferencia es que ahora aparecen con símbolos y letras X, Y, Z, etc. Pero antes, cuando éramos pequeñitos y íbamos a nuestro cuadernillo de ejercicio, por ejemplo, en segundo básico, salían ecuaciones, pero en vez salía una mariposa, salía una estrella o un cuadradito en blanco. Por lo tanto, no tengamos miedo porque ya sabemos trabajarlas. Lo que nosotros hacemos en el nivel de séptimo básico es formalizar eso que ustedes ya saben y empezar a trabajarlo con los conocimientos que poseemos de la introducción al álgebra que realizamos primero. En esta primera parte, lo que hacemos es tratar de resolver de forma intuitiva usando los conocimientos que ya tenemos, como hacíamos con las mariposas y las estrellas. Una vez que ya tengamos formalizado eso, vamos a ir diseñando estrategias que tienen que ver con el uso de dibujos, con el uso de rectas numéricas, hasta llegar a poder resolver ejercicios solo utilizando símbolos, es decir, números y letras, y usando las propiedades. Entender que las ecuaciones son de muchos tipos y que nosotros vamos a comenzar a trabajar con lo más fácil posible, es decir, ecuaciones de primer grado con una incógnita. Vamos adelante. Recuerden que si tienen alguna duda siempre pueden preguntar. Siempre van a estar su profesor o profesora disponible para poder contestarle las dudas que ustedes tengan de tal forma que podamos ir avanzando. Y pueden pausar el video todas las veces que sea necesario para poder ir reforzando lo que no comprenden. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar entonces la resolución de ecuaciones utilizando diversos métodos. Se dividió la actividad del texto en 3 partes, por lo tanto hoy día solo vamos a llegar hasta la parte donde trabajamos con dibujos. Y en la siguiente vamos a ver lo que son las ecuaciones con recta numérica y por último vamos a ver resolución de problemas y ecuaciones resolviendo con cualquier método. Vamos a trabajar este ejercicio, tiene que ver con otra materia, tiene que ver con ciencias, específicamente con astronomía. Es importante que veamos que los ejercicios de matemática que realizamos pueden estar relacionados con cualquier asignatura o con cualquier contexto de la vida diaria. Eso nos va a dar mucho más sentido a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar sobre el periodo orbital. ¿Qué es el periodo orbital? Si ustedes recuerdan, cuando trabajábamos en ciencia en los años anteriores, se hablaba de que los planetas, específicamente nosotros lo primero que aprendemos fue nuestro planeta, el planeta Tierra, gira en torno al Sol en una órbita. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Vamos a analizar las órbitas de diferentes planetas. Y vamos a obtener cuántos días o años se demoran en recorrer, en dar una vuelta completa al Sol. Es decir, me pongo en un punto de partida, doy la vuelta completa, ¿cuánto me demora en volver a ese mismo punto de partida? Pero no me da la información de todos los planetas, solo me da la información de la Tierra, Saturno y Neptuno. Y con eso tengo que obtener todos los otros valores. Y aquí se arman las primeras ecuaciones.
Estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de ecuaciones, salga una X y empecemos a resolver. Pero la verdad es que esa X solo representa algo. Por lo tanto, ustedes pueden usar letras, pueden usar palabras, pueden usar símbolos como lo hacíamos cuando éramos chiquititos y usábamos la mariposa y la estrella. Entonces, si a mí me dicen, si 2 veces el periodo orbital de Venus, disminuido en 85 días, equivale o es igual al periodo orbital de la Tierra, y me pregunta cuál es el periodo orbital de Venus. Lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios es analizar si me habla de días o me habla de años. No todos los ejercicios son iguales. Entonces, como me habla de días, yo voy a relacionar con días. Entonces, 2 veces el periodo orbital de Venus. Venus no lo conozco, lo puedo usar con una letra X, porque es la que no conozco. Lo puedo usar con la palabra Venus, como lo estamos haciendo aquí. Lo puedo usar con la letra V. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden usar la simbología que les sea más fácil. Lo importante es que la simbología que ustedes usen, tienen que darla después a comprender. Entonces, tienen que dar una respuesta en palabras. Entonces, yo voy a decir 2 veces Venus menos 85 es igual al periodo orbital de la Tierra en días, pero el periodo orbital de la Tierra es de 365 días. Y aquí vamos a comenzar a resolver. Lo vamos a hacer de forma un poquito más intuitiva de lo que lo hacemos normalmente, pero de todas formas iremos explicando un poquito las propiedades que trabajaremos en nuestra guía posterior. Quiero saber cuánto vale Venus, por lo tanto tengo que dejar a Venus solito. ¿Qué me molesta? Me molesta que aparezca en el lado donde está Venus este 85 restante. Como me molesta, lo voy a sacar, pero al sacarlo tengo que tener cuidado, porque lo que vamos a aprender hoy día es el concepto de balanza. Y una balanza está equilibrada en este caso. Si yo le saco algo en uno de los lados, tengo que hacerlo en el otro, porque si no la balanza se desequilibra. Entonces, si yo quiero hacer desaparecer este 85 que está aquí, restando, lo que tengo que hacer es sumarle 85. Pero al sumarle 85 a este lado para que se vaya esto y ocurra que menos 85 más 85 me dé 0, para que pase eso, yo al otro lado también le tengo que sumar 85. Por lo tanto, me va a quedar 365. En este lado va a desaparecer porque el sumarle 85 me dio 0, entonces el número se va a ir. Y en este lado tiene que aparecer acá sumando 85. Eso es muy importante porque si no, nos vamos a confundir después al realizar el ejercicio. Entonces, aquí vamos a ir aprendiendo los primeros trucos. Para eliminar algo de un lado, lo que hago es aplicar la operación contraria a ambos lados. Pero al aplicarla a ambos lados, como hicimos recién, aquí se cancela, se elimina, entonces desaparece. Vamos a aprender anotando en ambos lados y vamos a aprender saltando algunos pasos. Ya, entonces vamos a decir que 2 veces el periodo orbital de Venus es igual a la suma de 365 más 85. Y ya estamos casi listos, avanzamos bastante. Pero aquí tengo un problema. Tengo el valor de 2 periodos orbitales de Venus y necesito el de uno solo. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para obtener un solo periodo orbital de Venus? Y lo que vamos a analizar es el número que acompaña a la palabra Venus, que es multiplicación por 2. Esa multiplicación por 2 que tenemos ahí, tengo que aplicar la operación contraria. ¿Qué es lo contrario a multiplicar por 2? Es dividir por 2. Entonces yo voy a decir 2 veces Venus, lo voy a dividir por 2, pero aquí la división la vamos a anotar como una fracción. Vamos a ver al tiro que así es más fácil. Y en el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, voy a dividir por 2. Si yo divido por 2 acá, me va a quedar 1.
Y el 1 no es necesario anotarlo. Entonces vamos a anotar Venus. ¿Y cuál es el periodo orbital de Venus entonces? 450 dividido en 2. Me da 225. Por lo tanto, el periodo orbital de Venus es 225 días. Y con eso terminamos nuestro primer ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta aquí? Primero, que no siempre es obligatorio poner una X. Yo podría haber hecho esto todo con X y hubiera estado bueno igual. Podría haber hecho esto todo con V y hubiera estado bueno igual. Lo importante es que la simbología que utilicemos nosotros la entendamos. Eso es lo primero. Segundo, para poder resolver una ecuación, lo que tengo que hacer es despejar mi incógnita. En este caso, mi incógnita era el valor orbital de Venus. ¿Cómo despejo mi incógnita? Dejo solo lo que quiero, es decir, despejo mi variable, eliminando lo que la acompaña. Siempre vamos a comenzar con lo que está sumando o restando. Esa es la primera regla que vamos a aprender después como propiedad. Pero si yo le sumo o le resto algo para eliminar eso, lo tengo que hacer en el otro lado, lo tengo que hacer en ambos lados. Por eso, al eliminar el menos 85, apareció en el otro lado sumando 85, porque yo le sumé 85 a ambos lados. Al hacer eso a ambos lados, se eliminó de uno y apareció sumando en el otro. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Después quisimos despejar el valor que está multiplicando. Lo contrario a multiplicar es dividir. Al hacer la división me queda 1. No 0, eso es importante, 1. Y al quedarme 1, ya tengo lo que estoy buscando, mi incógnita. Y de eso llegamos a la primera conclusión. Vamos con el siguiente. Vamos a hablar sobre el periodo orbital de Marte. Me dice que el periodo orbital de Marte es 320, que se ha disminuido en 322 años, y aquí viene de nuevo, recuerden que yo les dije que había que fijarnos mucho cuando dijera años o dijera días, porque eso va a ser importante para nuestra relación. Entonces me dice que disminuido en 322 años es igual al periodo orbital de la Tierra, pero como estamos trabajando en años, tengo que anotar el periodo orbital de la Tierra en años. Eso es lo importante. Entonces vamos a anotar los valores que conocemos. Tenemos que Marte menos 322 es igual al periodo orbital de la Tierra, que es un año. Y aquí volvemos a lo que habíamos dicho antes. Quiero eliminar este valor que está aquí. Por lo tanto, tengo que aplicar la operación contraria, que va a ser sumar 322. Lo vamos a hacer completo para que observen qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, vamos a tener que Marte, tengo lo de este lado, menos 322, y en este lado tenía 1. ¿Qué vamos a hacer entonces? A ambos lados le voy a sumar 322. Y al sumar a ambos lados, va a pasar lo que estábamos conversando recién. Se va a eliminar de aquí, porque aquí me va a dar 0, entonces va a desaparecer, y me va a quedar que Marte tiene un periodo orbital de 1 más 322, es decir, de 323 años. Y terminamos nuestro ejercicio. ¿Se dan cuenta? Aquí donde anotamos el paso, queda visible lo que habíamos conversado antes, de que a ambos lados le aplico la misma operación. Hagamos otro ejercicio. Si 2 veces el periodo orbital de Mercurio, aumentado, la palabra aumentado, asume una suma, en 49 días. Aquí de nuevo palabras claves, días. Entonces voy a trabajar con días. Es igual al periodo orbital de Venus. Y el de Venus lo obtuvimos en nuestro primer ejercicio, así que vamos a trabajar con los datos que poseemos. Entonces vamos a decir 2 veces el periodo orbital de Mercurio
va a ser más 49, va a ser igual al periodo orbital de Venus que nosotros obtuvimos, que era 225 días. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es eliminar este valor que está acompañando a los dos periodos orbitales de Venus. Como en este lado está sumando, tengo que aplicar la operación contraria. Lo contrario a sumar es restar. Voy a restar 49 a ambos lados. Entonces me va a quedar 2 veces el periodo orbital de Mercurio, más 49, y en el otro lado había 225. Y a ambos lados le voy a restar 49. Lo que va a hacer que de este lado desaparezca, porque me va a dar 0. Entonces me va a quedar 2 veces el periodo orbital de Mercurio es igual a 225 menos 49, que me da 176. Ahora, ¿qué operación voy a ocupar? Voy a aplicar la operación contraria, y lo contrario a multiplicar por 2 va a ser dividir por 2. Entonces, esa es la operación que voy a aplicar. Voy a anotar lo que tenía en cada lado, 2 veces el periodo orbital de Mercurio, era igual a 176, y a ambos lados voy a aplicarle la operación contraria, es decir, voy a dividir por 2. De eso voy a obtener que Mercurio es igual a 176 dividido en 2, es decir, 88 días. Avanzamos. Y con eso terminamos nuestro ejercicio de Mercurio. Si recordamos el orden de los planetas y sabemos cuál está más cerca del Sol, vamos a ir armando nuestras primeras conclusiones, porque tenemos Mercurio con 88 días, tenemos después a Venus con 225 días, tenemos la Tierra con 365 días, y después ya tenemos a Marte con 323 años. Entonces ya nos va dando varias pistas de cómo va funcionando esto. Sigamos. Me dice que al sumar el periodo orbital de Saturno más el periodo orbital de Urano, se obtiene el periodo orbital de Neptuno disminuido en 51,54 años. Vamos a trabajar en años, eso es importante. Entonces, vamos a ver qué información conocemos. Conocemos la información de Saturno, y dice que Saturno equivale a 29,46 años. Más Urano, pero Urano no lo conozco. Es igual al periodo de Neptuno, pero Neptuno sí lo conozco. 165. Disminuido, aquí hay un error, lo vamos a corregir al tiro. Vamos a corregir esto. Ya este menos 51,54. Entonces, resolvemos. Quiero hacer desaparecer este elemento que tengo aquí.
Cuando no aparece ningún símbolo, hay un más. Eso hay que recordarlo de lo que sabíamos de antes. Por lo tanto, voy a restar a ambos lados 29,46. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Voy a anotar lo que tenía a ambos lados para poder anotar. 29,46 más Urano es igual a 165 menos 51,54 y a ambos lados le voy a restar 29,46. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Tengo Urano, y en este lado, esto de aquí me dio 0, eso es importante que lo recuerde, por eso quedó solo Urano, y en este lado hago la operación, 165 menos 51,54 menos 29,46, y me da 80. Y de eso podemos sacar algunas conclusiones. Da la impresión de que tal vez hay algún error en la información que el libro nos entrega en cuanto al periodo orbital de Marte, porque de acuerdo a las conclusiones que nosotros observamos, los planetas giran en torno al Sol en una órbita que es elíptica, que es como un circulito que lo estiramos, lo alargamos, eso es una elipse. Entonces, en ese sistema que van girando, a medida que el periodo orbital aumenta, los planetas se van alejando del Sol, están cada vez más lejos. Entonces se demora más tiempo en dar una vuelta completa. Y si uno analiza todos, excepto el valor de Marte, que como que no coincide, hay algo raro ahí, probablemente un error de la información que entregó el libro, a medida que van alejándose del Sol, tienen que recorrer una órbita más larga. Entonces, al recorrer una órbita más larga, tienen mayor cantidad de tiempo que tienen que demorarse en dar la vuelta. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Como es una elipse, es muy importante que entendamos la diferencia en una elipse a un círculo. Si fuera un círculo, no tendríamos las 4 estaciones porque siempre estaríamos a la misma distancia del Sol. Pero como es una elipse, hay momentos en que está mucho más lejos del Sol y hay otros momentos en que está más cerca del Sol. Y eso nos va dando las estaciones que nosotros conocemos. Lógicamente, si uno analiza los valores, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, los planetas más cercanos al Sol se demoran muy poco tiempo en dar una vuelta, aparte que reciben más calor, están constantemente más cerquita todo el tiempo, entonces eso hace poco viable la vida en ellos, aunque eso lo vamos a descubrir con el tiempo. Ya, vamos a formalizar. Vamos a hablar de una ecuación. Sabemos que una ecuación es una igualdad. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Una igualdad que contiene uno o más valores desconocidos, incógnitas. Esos valores desconocidos se llaman variables. Aquí no usamos los términos con X, pero podríamos haberlo hecho con X igual. Lo importante es que entendamos que son las variables, que son los valores desconocidos. Para nosotros los valores desconocidos eran los valores de la órbita de Venus, la órbita de Mercurio, la órbita de Marte, la órbita de Urano. Esos eran valores desconocidos. Esas eran mis variables. Y las constantes son valores conocidos, que yo ya sé cuáles tengo, y con ellos yo voy a empezar a resolver para poder encontrar el valor de la variable. Y se dieron cuenta de que esas constantes en estos casos también fueron valores de órbitas de planetas, pero la diferencia es que ya las conocía. Las conocía porque estaban dentro de la información del ejercicio, o las conocía porque ya lo había resuelto antes.
Entonces, cuando yo ya resuelvo algo, ya tengo ese valor. Entonces, dichos valores, las variables, pueden representarse con cualquier letra, y esas letras nosotros las vamos a llamar incógnitas. Incógnita, valor desconocido. Por ejemplo, al sumar un número a 12, se obtiene 50. ¿Qué es lo que me está diciendo? Un número que no conozco. Entonces, ¿cómo lo represento? Se representa como x más 12 igual 50. Y para poder resolver esto que nosotros llamamos ecuación, se debe despejar la incógnita. Y para despejar la incógnita, nosotros vamos a ir viendo que lo que vamos haciendo es tratando de ir aplicando las operaciones que me permitan ir sacando esos valores. Continúo. Vamos a observar el siguiente ejercicio. Está de manera pictórica, se refiere a usando dibujos, y me asume que los cilindros son los valores desconocidos, aquí les llama X, y que las bolsitas de 1 kilo son los valores conocidos, es decir, van a ser mis constantes. Y cada kilogramo yo lo voy a relacionar con el número 1, una unidad. Entonces, en cuanto a eso, comenzamos a trabajar. Me dice que pueda escribir la ecuación. Entonces, contamos. ¿Qué contamos? Contamos nuestras variables. Primero, en la primera tengo 1, 2, 3 variables, entonces es 3x. Más, porque estoy con algo agregado, las bolsitas de kilogramo que equivalen a 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4. 3x más 4 es igual. ¿Por qué es igual? Porque la balanza está equilibrada. Después vamos a aprender más adelante qué pasa cuando la balanza está desequilibrada. Acá tengo solo un cilindro, por lo tanto sería X. Y tengo 10 bolsitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esto, pero lo vamos a ir resolviendo igual gráficamente. Y van a darse cuenta qué es lo que pasa. Voy a usar un color rojo para empezar a eliminar las X. ¿De qué lado tengo que eliminar las X? De ambos. Pero tengo que eliminar la misma cantidad. Entonces yo voy a sacar 1 de acá y voy a sacar 1 de acá. Y eso lo voy a escribir aquí como 3x que tenía, y a ambos lados le voy a quitar una x. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos resolviendo gráficamente y estamos aprovechando de dejar nuestro resultado. Entonces nos quedó solamente 2x más 4, vamos a dejar espacio para la operación que vamos a eliminar, y acá me quedó, perdón, aquí hay un error, ahí sí, y aquí solo me quedó 10. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a eliminar las bolsitas, voy a usar otro color, voy a usar este color de acá. Si yo elimino una bolsita de este lado, puedo eliminar una bolsita del otro. Elimino una bolsita de este lado, elimino una bolsita del otro. Elimino una bolsita de este lado, elimino una bolsita del otro. Por último, elimino una bolsita de este lado, elimino una bolsita del otro. Y veo qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que hice? A ambos lados tengo que quitar exactamente lo mismo. En ambos lados quité 4 bolsitas. Y resolvemos. Me quedaría 4 menos 4 es 0, por lo tanto 2x. Y 10 menos 4 es 6. Si ustedes se fijan, fue lo que nos quedó aquí, nos quedó 6 bolsitas. 5, 6 bolsitas. No puedo representar aquí en la balanza la división, pero sí lo puedo resolver nosotros acá. Entonces vamos a dividir por 2, porque el 2 es el que acompaña. Y de ahí, al dividir por 2, 2 dividido en 2 me da 1, y el 1 no es necesario escribirlo, me queda x, y 6 dividido en 2 me da 3. De eso obtengo que cada cilindro pesa 3 kilogramos. Entonces ahí me pregunta cuál es la masa de cada cilindro, entonces yo voy a decir que la masa de cada cilindro es igual a 3 kilogramos, porque eso es lo que estaba buscando.
¿Se entiende? Ya, vamos a resolver lo mismo acá. Lo importante es que yo analice cuál es mi incógnita y cuáles son mis valores conocidos. ¿Puedo trabajar con X? Perfecto, puedo trabajar con X. ¿Puedo trabajar con símbolos y letras? Puedo trabajar con símbolos y letras, no hay problema. Ustedes deciden cuál es lo importante es que entiendan cuál es el valor desconocido y cuál es el valor conocido. En este caso, si leemos con calma, pregunta, determina en cada caso a cuántas esferas equivale un cubo. Por lo tanto, mi valor desconocido es el cubo. Ese es el valor que no conozco. Entonces, yo voy a asignarle la X al cubo. Entonces, este ejercicio ustedes lo pueden resolver usando 6x más 5 es igual a 10x más 4, estaría correcto. O lo resolvemos usando la letra C para cubo y la letra E para esfera y vemos su relación a cuántos cubos equivale una esfera. Pero entendiendo que la incógnita, ¿cuál es? Los cubos. Porque vamos a sacar el peso de un cubo en relación de una esfera. Vamos a ver cómo resolvemos. Lo primero que vamos a hacer es lo que estábamos haciendo antes. Vamos a eliminar de ambos lados la misma cantidad de cosas. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Entonces, acá también puedo eliminar 6 cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces me va a quedar 6 cubos más 5 esferas es igual a 10 cubos más 4 esferas. Y a ambos lados le voy a quitar 6 cubos. De lo cual obtengo que en este lado me da 0 y solo me quedan esferas, entonces tengo 5 esferas, es igual a 10 menos 6, que equivale a lo que tenemos en nuestro dibujo, me queda 4. Más 4 esferas. Ahora lo que voy a hacer es eliminar esferas. Voy a usar un color diferente para eliminar las esferas. Entonces tengo una esfera en ambos lados, 2 esferas en ambos lados, 3 esferas en ambos lados, 4 esferas en ambos lados. No puedo seguir eliminando porque acá ya no me quedan esferas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar 4 esferas. Entonces me va a quedar, voy a restar 4 esferas en este lado y voy a restar 4 esferas en este lado. Entonces va a quedar 5 esferas menos 4 esferas va a equivaler a 4 cubos más 4 esferas menos 4 esferas. Esto de aquí nos va a dar 0. Entonces va a quedar 5 menos 4, va a coincidir con el valor que tenemos acá, va a ser una esfera. Igual a 4 cubos. Y como quiero saber a cuántas esferas equivale el cubo, voy a aplicar la operación contraria, y la operación contraria es dividir. Y vamos a tener que una esfera partido en 4, su peso, me va a dar el valor de un cubo, porque divido por 4 ambos lados. Entonces, aquí tenemos que un cubo equivale a un cuarto de una esfera. Sí, una esfera. Y ahí tenemos nuestra primera relación. Es muy importante que vamos entendiendo cuál es mi incógnita y cuáles son mis constantes. En este caso, como nosotros dijimos, que todo está relacionado con los cubos, y quiero saber a cuánto equivale un cubo, mi incógnita son los cubos. Entonces siempre voy a despejar los cubos.
y mis esferas son mis valores conocidos. ¿Cómo puedo saber cuánto pesa un cubo? Simplemente tengo que saber cuánto pesa una esfera. Una vez que tenga ese valor, puedo sacarlo. Continuamos resolviendo entonces con la misma lógica. Recuerden que podemos usar la X como variable o podemos usar Q y esferas, entendiendo que la incógnita son los cubos. Ya, lo primero que vamos a hacer es ver qué tenemos que eliminar. Entonces vamos a usar un color diferente y voy a eliminar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Eso es lo primero que vamos a hacer en ambos lados, eliminar la misma cantidad de cubos. Entonces queda 16 cubos más una esfera es igual a 6 cubos más 5 esferas. Y elimino en ambos lados 6 cubos. Lo que hace que aquí dé 0. Entonces me queda 10 cubos más una esfera es igual a 5 esferas. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar esferas. Voy a usar este color verde. Una esfera y elimino una esfera de acá. Como solo tengo una esfera en este lado, no puedo eliminar más esferas, sino que solamente voy a eliminar una esfera en este lado y una esfera en este lado. Se me va a quedar 10 cubos más una esfera es igual a 5 esferas. Entonces ahora me quedo en este lado 0, porque desaparece, y me quedan 10 cubos, es igual a 4 esferas. Aplicamos la operación contraria, dividimos por 10, y obtenemos que 4/10 de esfera. Ahora eso se puede simplificar por 2, y obtenemos que un cubo es igual a 2/5 del peso de una esfera. Ya. Y con eso vamos a terminar la revisión. El resto lo revisan ustedes, lo resuelven. Si hay alguna duda, recuerden preguntar. Que tengan una muy linda jornada.